Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de este su programa como voz de trompeta. Qué bendición que usted esté nuevamente con nosotros. Les invito para que se mantenga con mi persona durante estos próximos 60 minutos porque voy a estar trayendo palabra del Señor a la gloria de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Saludamos con mucho cariño a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor que están en nuestra sintonía en esta bendición, a todos los profetas del Señor, apóstoles y maestros que también están sintonizándonos. Les saludamos con mucho cariño y como siempre, con mucho amor. Saludo a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, a mis amadas hijas, Basti Yasbet y Angélica Marí, y a mi amada madre Magdalena. También con mucho cariño saludo a mi amada hermana, la pastora Elizabeth Santiago, mis dos sobrinitas Angelis y Yanisbet, y el esposo de mi amada hermana, la pastora Elizabeth Santiago, a nuestro hermano Jorge en esta bendición. Y con mucho cariño saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, Evangelista José Santiago. Búsquenos, suscríbase, active la campana, Evangelista José Santiago, para que pueda seguir todos nuestros programas y así, ¿verdad?, ser bendecido a la gloria del Señor. También saludamos con mucho cariño a los que nos siguen a través de nuestro fanpage, Evangelista José Santiago, Ministerio Final como voz de trompeta, a través de todos los grupos donde Facebook nos permite el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. En esta bendición vamos a entrar de lleno al tema que nos compete continuar en esta bendición. Es el mensaje en series que hemos titulado El llamado del profeta. Ahí usted lo está viendo en la pantalla de su televisor o de su dispositivo. El llamado del profeta, sexta parte. Y en esta bendición vamos a continuar trabajando. Ahora vamos a hablar del tema dentro del llamado del profeta, hecho por Dios. La semana pasada mi hermana, la pastora Elizabeth Santiago, estuvo hablándole bajo el tema Lo necesitamos. Y hoy vamos a hablar bajo el tema dentro de este mensaje en serie titulado El llamado del profeta, hecho por Dios. Y Malaquías capítulo 3, verso 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios, hermanos queridos, hace pasar a los profetas por un proceso de refinamiento. Dios procesa al profeta. El profeta no nace de la nada. El profeta entra en un proceso, entra en una formación, y luego de esa formación, de ese refinamiento, entonces es que el Señor lo limpia y desarrolla el carácter de Cristo en el profeta. Me gusta esa alabanza de Jaime Muriel que dice: yo quiero más de ti, quiero habitar en tu presencia, yo quiero menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo y anhelo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Una alabanza hermosa, porque esta alabanza nos habla de que nosotros necesitamos hacer, como dijo el apóstol Pablo, menguar. Conviene que yo mengüe para que Cristo crezca. Qué hermoso. Y esto precisamente dentro de lo que Dios hace en el profeta, que está hecho, que está formado por Dios, es lo que Dios forma en los profetas. Los limpia, los refina, los pule para desarrollar su carácter en ellos. Los profetas, hermanos queridos, tienen que reaccionar ante el trato de Dios en su propia vida,
antes de que puedan lidiar efectivamente con los problemas y las situaciones de los demás. Porque el profeta, dentro de los 5 ministerios, es un ministerio para servir. De hecho, la palabra ministerio significa servir. Entonces, como profeta, a veces sentirá como si estuviese dentro de un horno. Podría verse diciendo: Dios, ¿por qué tratas conmigo tan fuertemente? ¿Por qué no tratas con todos los demás de esta misma forma? Pero yo quiero decirle en esta bendición, profeta de Dios que me escuchas, no te rindas. Pasa el proceso, porque luego del proceso Dios colocará en ti el sello de aprobado. Proverbios capítulo 17 y verso 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Es necesario la prueba, es necesaria el pulir de Dios en un profeta. Permita que Dios lo limpie. Un profeta es un vaso y Dios limpia sus vasos. Dios quitará lo que Él tenga que quitar, cualquier impureza, cualquier situación que estorbe el propósito de Dios en tu vida como profeta de Dios. Tiene que llegar a ser material o materia, debo decir, prima, antes de convertirse en un vaso profético. Pase por el proceso. Deje que el fuego lo queme. Es necesario que el fuego queme la vida de un profeta para desarrollar el carácter de Cristo. Ese fuego quita todo lo que sea necesario que Dios quite para formar el carácter de Dios en nosotros. El profeta no permitirá que la culpa, la vergüenza, aleluya, le impida aceptar y andar en su llamado. Muchos profetas luchan, amados, con sentimientos de incompetencia como resultado de su pasado. Isaías fue, hermanos queridos, limpiado y enviado. Permita que el Señor lo limpie de todos sus pecados, de todo su pasado, de todo el andamiaje que ya pasó, porque a veces hay hombres y mujeres de Dios que son esclavos del pasado y usted tiene que entender que el pasado ya pasó, pero el futuro, aleluya, está por escribirse. Camine limpio delante del Señor y cumpla su llamado. Isaías capítulo 6, verso 5 dice: entonces dije, fue el profeta Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Todos recordamos el evento cuando Dios lleva al profeta Isaías y lo lleva delante del trono de la majestuosidad del incomparable, del Dios todopoderoso. Y allí Isaías se sintió que él no era digno de estar delante del trono del que vive, del que reca manso, kuma shetarabakaya, del que reina por los siglos de los siglos, del que es santo y habita entre los santos. Se sintió hombre muerto. Los profetas tienen que ser fieles. Moisés se distinguía como profeta por su fidelidad. Sea fiel al llamado y a la comisión que Dios le ha hecho. El Salmo capítulo 101 y verso 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Wow.
Dios anhela de nosotros que caminemos en el camino de la perfección. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto en todos sus caminos. Cuando hablamos de la perfección, no es que aquí en este cuerpo humano nosotros podamos alcanzar perfección, pero sí el que comenzó en nosotros la buena obra la sigue perfeccionando hasta que la culmine en el día del arrebatamiento, en el día en que la iglesia será trasladada a las esferas celestiales juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Dios escoge a los profetas por medio, hermanos queridos, de un favor inmerecido que se llama gracia. Esta gracia, hermanos queridos, es un favor inmerecido. Dice la palabra, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy ni la gracia, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este que habló aquí fue el apóstol Pablo, un hombre probado, un hombre aprobado, 1 Corintios 15:10, hablándole a los corintios. Un hombre que sabía lo que era atravesar por el momento adverso y difícil y sabía que quien lo había salvado había sido la gracia de Dios. Los profetas, hermanos queridos, comprenden la gracia. Ellos saben que la fortaleza de Dios que está sobre ellos es por su gracia. Comprenden que no pueden cumplir su llamado en sus propias fuerzas. Ellos dependen de la gracia de Dios, que es su favor, que es su fortaleza, que es su poder, que es la habilidad de Dios en ellos para poder hacer las obras de Cristo. Comprenden que sin Dios no pueden hacer absolutamente nada. De hecho, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Los profetas, hermanos queridos, se encuentran en situaciones en las que tienen que depender constantemente de esa bendita gracia poderosa. El Evangelio, según San Juan capítulo 5, verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dijo Cristo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos queridos, qué hermoso es cuando un profeta puede hacer la voluntad del Padre. Los profetas son elegidos por Dios, no son elegidos por el hombre. Por eso es que este ministerio se distingue para la gloria y la honra del Señor, por reconocer e identificar los verdaderos profetas en este tiempo. Porque hay verdaderos profetas de Dios en este tiempo, pero hay aparente y alegadamente profetas que no son profetas de Dios en este tiempo, que se llamaron ellos y que hablan ellos de acuerdo a lo que sienten en su corazón para imponer circunstancias y manipular a los que son débiles y no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Dios llama, hermanos queridos, escuche esto. Dios llama a todo tipo de personas a ser profetas. Le voy a explicar. El único que puede ver en un guerrillero a un profeta es Dios. El único que puede ver a un profeta en un drogadicto, en una persona que no tiene a Dios en su noticia es Dios. El único que puede ver al borracho, a lo vil, al menospreciado como un profeta de Dios es Dios, hermanos queridos. El Señor escoge lo necio para avergonzar a los sabios. 1 Corintios capítulo 1, versos del 27 al 29. David, hermanos queridos, era un joven y era pastor de ovejas. Era desconocido.
Él estaba metido en las ovejas, metido con las ovejas, allá en el anonimato. Y era desconocido para la gente, pero era conocido para Dios. Amós, el profeta, no era profeta ni hijo de profeta. Sin embargo, Dios lo escogió como profeta. Dios llama a la gente que no calificaría por los antecedentes del hombre. Aleluya. Pero Él los llama. Los profetas, hermanos queridos, no son determinados por el hombre, sino por Dios. Lo que Dios escoge es un reto y una reprimenda contra el orgullo del hombre. Dios llama aún hasta los rebeldes. El Salmo 68, 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste, llevaste cautiva la cautividad, diste dones a los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¡Qué poderoso! Por eso usted nunca menosprecia a nadie. Por eso usted nunca tenga en menor escala a nadie, porque el que menos usted se imagina, Dios lo levanta, lo pone en alto para que lleve su nombre para gloria y honra de su nombre. Mire este tópico hermoso. La enseñanza de los profetas, ¿sabe de quién proviene? No de una profecía alocada. Porque en este tiempo, hermanos queridos, hay mucha profecía alocada. Y hay mucho mensaje guachi y wichihuachi que viene del corazón del profeta y no es del corazón de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando se utiliza el nombre de Dios para hablar en nombre de Dios, hermanos queridos, y no se cumple, no fue Dios el que habló. Porque en Dios no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Cuando alguien habla en nombre de Dios una palabra profética y no se cumple, pues sencillamente no fue Dios el que habló. Por eso aquí siempre yo les digo que usted tiene que examinarlo todo, no importa si es un niño, si es una niña, si es un adulto, si es un anciano, no importa quién dé el mensaje. Hay que analizarlo, porque hay mensajes que son producto del subconsciente del hombre, de la mente de los hombres, de los anhelos, de los deseos reprimidos, del capricho humano, y no provienen de Dios. Yo, hermano, le doy la gloria a Dios, que Dios me ha dado el privilegio de poder identificar inmediatamente si un mensaje proviene de Él o no. Pero eso no se adquiere de la noche a la mañana. Eso se adquiere mediante una búsqueda, mediante una consagración, mediante una sumisión a Dios con el pasar de los años, para que nadie lo engatuse, para que nadie le tome el pelo, lo coja de bobo. Porque el Espíritu de Dios activa en usted unos sensores, para que usted me entienda, activa en usted un mover que usted identifique inmediatamente que el mensaje no proviene de Dios. De hecho, todo mensaje que a lo que venga es a traer angustia, miedo, aflicción, meterle miedo, que Dios te va a meter candela y te va a meter juicio, en pleno tiempo de gracia, es un mensaje totalmente distorsionado de lo que es la gracia de Dios. Aquí lo he dicho y me cansaré de decirlo y vuelvo y lo repito. Nunca he dicho que la gracia sea una licencia para pecar. No, nunca he dicho eso. La gracia es un favor inmerecido que nos da acceso a Dios el Padre por medio del regalo que nadie puede quitarte, que es el regalo de la salvación. Y déjeme decirle una cosa, hermanos queridos, tenemos que tener en este tiempo los oídos bien abiertos, porque se mueve el engaño en lo profético que usted no tiene una idea. Por eso es que estamos trayendo estos mensajes, para abrirle los sentidos al pueblo, para que el pueblo no se deje engatusar ni engañar por falsos profetas que están regados por el mundo. Pero sí reconocemos que hay profetas de Dios en este tiempo, genuinos, que hablan y lo que Dios habla a través de ellos se cumple. Por eso los profetas no basan su enseñanza en una profecía, sino que basan las enseñanzas de ellos en lo que proviene de Dios, en su palabra. Hay cosas que usted puede aprender directamente de Dios como profetas,
Y los profetas reciben de Dios directamente, pero nunca se salen del marco de la palabra de Dios. Esto es lo que muchas veces le sucede a los profetas. Reciben el mensaje de Dios, pero a los verdaderos profetas no se salen del marco de la palabra de Dios. Ellos saben, hermanos queridos, cosas que el hombre no enseña, que muchos hombres no conocen. Jesús sabía más que todos los líderes religiosos de su época, dice la palabra. Y ellos se maravillaban ante su conocimiento. Jesús no asistió a ninguna escuela igual que ellos. En Juan 7:15 dice que los presentes, en la Nueva Traducción Viviente dice, los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Pues la sabiduría que venía de su Padre para enseñarlo, para instruirlo, para dirigirlo, hermanos queridos, hacia toda verdad y hacia toda justicia por la palabra, porque Cristo funcionó también como profeta. Ahora mire este tópico hermoso, el Espíritu Santo y la profecía. Jesús prometió a sus discípulos el don del Espíritu Santo. Y su promesa se cumplió, hermanos queridos, el día de Pentecostés, todos lo sabemos. Y durante los Pentecostés subsecuentes a lo largo de los siglos, porque muchos eventos similares al que hubo en Pentecostés hace más de 2020 años ocurren y han ocurrido a nivel mundial, donde el Espíritu de Dios ha descendido y ha llenado hombres y mujeres de Dios para empoderarlos para hacer la obra del Evangelio. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese que el Espíritu Santo, o al Espíritu Santo se le conoce también como el Consolador. Y la profecía es una de las formas más en las que Él consuela. Escúcheme, las profecías no son para destruir, ni para meterle terror a la gente, ni para meterle miedo a la gente, ni para inculcarle a la gente histeria colectiva. No, el que hace eso es Satanás. El que se encarga de aterrorizar, de matar, de robar y de destruir es el diablo, y usa el que se deje usar. Pero los creyentes que están sintonizados al Espíritu van a identificar cuando alguien está hablando un mensaje de parte de Dios y cuando no lo está hablando, porque el Espíritu te va a activar con esta palabra para que tú puedas estar despierto en este tiempo. La palabra griega para consolador es parakletos, que significa intercesor, consolador o abogado. Cuando llega el Espíritu Santo, los resultados incluyen consuelo, fortaleza y la capacidad para hablar valientemente la palabra de Dios. O sea, para hablar la palabra con denuedo y sin ningún temor. El Espíritu Santo, hermanos queridos, les dio a los discípulos la capacidad, aleluya, de hablar en griego. Pero las palabras, la palabra es apotegomai, que significa enunciar claramente o anunciar claramente. Declarar, para los que tienen problemas con la palabra declarar. Decidir o hablar. Esto fue lo que el Espíritu le dio a los discípulos, la capacidad para hablar. Y en griego, la capacidad para hablar es apotegomai, que significa anunciar claramente, declarar, para los que no les gusta la palabra declarar, decir o hablar. Usted sabe por qué hay gente que choca con muchas palabras del reino, porque sencillamente tienen una mente espiritualmente análoga, que no ha sido renovada. El problema está en la mente religiosa tóxica, que no ha podido ser renovada. Por eso el apóstol Pablo dijo, no te conformes a este siglo, sino renueva el espíritu de tu mente para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Jehová, buena, agradable y perfecta.
Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El Espíritu Santo, hermanos queridos, lo primero que sucedió cuando descendió sobre los discípulos en el aposento el día de Pentecostés fue que dio inspiración para expresarse, la cual es la profecía. Dicho de otra forma, el bautismo del Espíritu Santo es la puerta inicial, escúcheme, inicial para el ámbito profético. Lo bien conocida como profecía del profeta Joel enfatiza la liberación de la profecía entre los hijos, hijas, siervos y siervas de Dios. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Los creyentes hablaron en lenguas en el día, hermanos queridos, de Pentecostés. Y el apóstol Pedro, que Pedro era de almas tomadas también, no se crea que Pedro, hermano, Pedro cuando fueron a arrestar a Cristo sacó su espada y le voló la oreja a Malco. No, yo no creo que lo que le quería volar era la oreja, probablemente era la yugular que le quería volar. Y el Señor le dijo, guarda tu espada, Pedro, porque la copa que el Señor me ha dado que tenga que beber, no la he de beber. Además, esto no es con espada. Esto es con el Espíritu. Aleluya. Pero Pedro cita la profecía de Joel para nombrar lo que estaba sucediendo allí en Pentecostés. Aquellos que hablaban en lengua habían sido inspirados por el Espíritu. Y tenemos que decir esto a manera de resumen, que ya se los he enseñado en otros programas. El primer nivel de recibir el bautismo son las lenguas. Esa es la evidencia inicial de que usted fue lleno del Espíritu Santo. No es que usted no tenga el Espíritu Santo cuando recibe a Cristo, lo tiene. Tiene el sello, usted es propiedad de Cristo y el Espíritu Santo viene y hace morada en usted. Pero la llenura, la impartición de hablar en nuevas lenguas, ese bautismo, usted lo recibe y se manifiesta cuando habla en nuevas lenguas, que no es español, ni es inglés, ni es francés, ni es en el idioma que usted conoce, sino un lenguaje que usted desconoce pero la audiencia lo conoce, como pasó en Pentecostés. Y luego de esto vienen otros niveles dentro del bautismo del Espíritu, que son lenguas angelicales. Las lenguas angelicales es para que la iglesia active el ministerio angelical. La Biblia dice que los ángeles están puestos al servicio de los santos y nosotros tenemos la autoridad con las lenguas de activar el ministerio angelical. Padre, ahora mismo activamos en el nombre de Jesús ángeles guerreros, ángeles de fuego, ángeles que vengan y entren en esta batalla a ayudarnos en medio de una oración que usted esté haciendo, y son activados por el Padre. Dios los activa, pero usted tiene que pedir la activación de ángeles para que colaboren con usted. Por eso dice Pablo en Corintios 3, en el libro de Corintios, si yo hablase lenguas humanas o angelicales, pues esas lenguas angelicales activan el ministerio angelical. El Espíritu Santo de Dios te da el lenguaje, porque para cada necesidad, para cada situación hay un género específico que el Espíritu Santo de Dios te da para hablarlo. Y ahí se activan los ángeles. Y el tercer nivel es los misterios con Dios. Déjeme decirle que el enemigo conoce las lenguas humanas, conoce las lenguas angelicales, pero no conoce los misterios. Ahí es donde Dios encierra y guarda los secretos para con sus siervos. Millones de creyentes en todo el mundo han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Y como evidencia inicial han hablado en nuevas lenguas. Muchos creyentes han limitado su experiencia a hablar en lenguas y no han experimentado la bendición de la profecía. Pablo dijo, deseo que ustedes hablen en lengua, pero deseo más bien que ustedes profeticen. ¿Qué pasó en Pentecostés? Miremos un momento. En Pentecostés es, hermanos queridos, lo opuesto a lo que pasó en la Torre de Babel,
cuando Dios confundió las lenguas para que los hombres no siguieran haciendo una torre para llegar al cielo. Ahora en Pentecostés los reúne nuevamente de todos los lugares, los trae a una fiesta del pueblo judío llamada Pentecostés, y allí Dios derrama en aquella fiesta sobre alrededor de 120 el Espíritu Santo, y hombres y mujeres galileos que no hablaban chino comenzaron a hablar chino, a hablar inglés, a hablar perfecto español, a hablar otro idioma que no era su lengua natal. Y todos los que venían de las diferentes naciones que Dios los había traído nuevamente, comenzaron a entender el mensaje de aquellos jóvenes, de aquellos hombres y mujeres que no hablaban su idioma. Entonces Dios utilizó eso para un método de evangelización. Por eso Pablo decía, yo deseo que ustedes hablen en lenguas, pero deseo más que profeticen y utilicen ese don para bendecir a otros. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento podían hablar en lenguas y profetizar. Esa era la exhortación de Pablo, que profetizaran. Tanto la profecía como hablar en lenguas son formas de expresión inspiradas por el Espíritu Santo. Es fácil, hermanos, de explicar. Hablar en lenguas es expresión inspirada en un lenguaje desconocido para el que lo habla, pero conocido para el que está recibiendo el mensaje. Y la profecía es una expresión inspirada en un lenguaje conocido para el que está escuchando esa profecía. El poder sobrenatural de la palabra inspirada por Dios es una realidad en la vida del creyente, en la vida del profeta de Dios. Para poder comprender completamente el poder de la profecía, necesitamos, hermanos queridos, una revelación del poder de la lengua. Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida. Palabras, especialmente las que vienen de Dios, son como contenedores espirituales que llevan espíritu y llevan vida. Las palabras tienen poder tanto para propósitos divinos como para propósitos impíos. Escuche, el universo completo fue formado a través de palabras. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Las palabras pueden usarse para bendecir o para maldecir. Por eso se nos dice a nosotros los creyentes, bendigan y no maldigan, porque si ustedes maldicen, esa maldición se va a ejecutar. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios capítulo 15, verso 4. Proverbios 16:24 para los que están tomando nota ahí en su casa. Las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Ve lo que hace la palabra del profeta. No es, porque hermano, hay gente como que no entiende, no logra entender. No es que le pasemos la mano al pecado. No es que le llamemos a lo malo bueno. No estamos diciendo eso. Pero mi Biblia dice que con amor y misericordia se corrige el pecado. No es diciéndole al que está torcido, el diablo te va a llevar, porque él sabe que se lo va a llevar si está torcido. Es darle la alternativa, porque como decía mi hermana, la pastora Elizabeth Santiago, en uno de los programas allá en Puerto Rico, ella decía que hay palabras que son como golpes de espada. Hay gente, hermano, que mire, si usted no tiene nada bueno que decir, cállese la boca y no diga nada, porque hay golpes que salen de la boca de mucha gente que son como golpes de espada. No tienen nada bueno, nada edificante que decir, y lo que hacen es lastimar y herir. Las palabras correctas
son contundentes, son firmes, pero son con amor. La palabra adecuada, dicha en el momento adecuado, lleva en sí tremendo poder y tremenda fuerza, mi hermano querido. La unción, mire qué precioso este tópico. La unción del profeta. Las palabras del profeta están ungidas y tienen poder. Te siente que es Dios el que está hablando. Aun cuando Dios traiga una corrección, la va a traer con amor y no te va a ridiculizar. Los que ridiculizan son los hombres. Los que dicen, que Dios, no espere que Dios te exponga delante de la gente. Hermanos, esos son cuentos de vieja y cuentos de camino de la gente, porque el Dios que yo conozco es un Dios que tiene un trato personal. Él no fue a decirle a la mujer samaritana, tú eres una adúltera, tú eres una hija del diablo, tú has hecho y has deshecho y ahora mismo estás en pecado y ahora mismo esto y ahora mismo aquello. Él no hizo eso. Él la evangelizó con amor. La mujer que fue sorprendida por los grandes religiosos, porque el problema que tiene el evangelio, ¿sabe cuál es? La mediocridad de los religiosos. Esa es la polilla espiritual que daña al cuerpo de Cristo. Los religiosos, los fariseos, los saduceos, que siempre tienen el dedo señalador y el dedo acusador. Esa es la ficha del tranque dentro del evangelio, hermanos queridos. Y los religiosos que encontraron a aquella mujer en pleno acto de adulterio le dijeron a Jesús, una sola ley hay en la ley de Moisés y hay que apedrearle. Ya estaban listos con sus piedras. Y Jesús la pudo haber hundido allí y la pudo haber aplastado. Pero usted vio lo que hizo Cristo, que mucho nos falta aprender. Que mucho le falta a muchos predicadores y predicadoras que me están viendo en esta hora probablemente. Aprender el amor de Dios. Medir a la gente con misericordia. Porque hay muchos predicadores que son bien ligeritos de lengua y de boca para condenar y para señalar a otros cuando el techo de ellos es de cristal. Jesús le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y ellos, acusados por su conciencia, soltaron las piedras, se fueron de allí. Y Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Miró ella a la derecha, miró a la izquierda. Dijo, no hay nadie aquí, Señor. El Señor le dijo, yo tampoco te acuso. Vete, yo te libero, no peques más. Hermanos queridos, qué mucho falta por aprender del amor de Dios. Cuando el profeta habla, suceden cosas, hermanos queridos. Cuando el profeta habla, las cosas cambian. Dios se manifiesta. La palabra del profeta es como fuego que quema, porque es Dios a través de su boca, como martillo que rompe la roca en pedazos. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Isaías 44:26 dice, y el que despierta la palabra de tu siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Estamos hablando de un Dios que se complace en levantar, en reedificar, no en aplastar. Entonces desde que yo veo a alguien profetizando los disparates que profetizan, que si Dios va a destruir, que si va a pasar esto, y siempre están anunciando calamidades, pues claro, porque no tienen nada más que anunciar, porque es que el que no está conectado con Dios habla y dispara de la baqueta, pero el que está conectado con Dios, Shekaba, Soma aquí más allá, hace lo que Cristo hizo en el libro de Lucas, luego del ayuno de 40 días. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a sacar del luto a los que están enlutados, me ha enviado a sanar, a rescatar, a restaurar, a romper las cadenas de los que están en la cárcel. Es que ese es el evangelio.
Es que el evangelio no son malas noticias, ni es fatalidad. Eso se llama religiosidad. Y aquí siempre lo vamos a denunciar. Y aquí siempre lo vamos a declarar como es religiosidad, fariseísmo, legalismo. Y de Dios no proviene. El evangelio son buenas noticias en medio de esta situación que el mundo, provocada por la mano humana, porque ese cuento de que un murciélago, que si esto, que eso es un cuento de camino que no nos los tragamos. Fue un virus creado por la mano humana para destruir, con una planificación increíble para destruir. Pero hermanos queridos, ese virus no es más grande que Dios, ni es eterno, ni va a ser eterno, ni yo necesito meterle miedo ni a usted ni a nadie con el virus, ese virus maldito del infierno. Lo que tengo que anunciarte es que hay buenas noticias. Lo que tengo que anunciarte es que Dios ha dicho que la iglesia está, aleluya, oh gloria a Dios, por vivir el avivamiento más grande a nivel mundial previo a que suene la trompeta y el arrebatamiento ocurra. Eso sí es lo que he escuchado de la boca de Dios. Que las cosas irán poniéndose en cumplimiento de la palabra. Claro que sí. Pero el deber mío como profeta de Dios, como evangelista, es traerte la verdad de la palabra. No venir aquí a meterte miedo. Porque bastante y en bastante miedo está la gente. El mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza. Aleluya. Dios manda a sus profetas a profetizar. Cuando lo hacen hay un ruido, un temblor, un acercamiento, porque viene Dios a traer palabra al pueblo. Las cosas muertas cobran vida, los huesos secos vuelven a vivir. Las palabras de los profetas llevan vida. Mando reba, sabro sherebakaya, aleluya. Ellos liberan el aliento de vida de Dios porque están conectados sus oídos a la boca de Dios. Ezequiel 37, 7, 10, esto se está calentando, aleluya. Dice que el profeta dijo: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El Señor lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos y le dice: mira, todos esos huesos secos son la casa de Israel. ¿Vivirán esos huesos? Y Ezequiel le dijo: solamente tú lo sabes. Y Dios le dijo: pues di la palabra, porque Dios necesita la voz profética de Él aquí en la tierra, que es la iglesia, para hacer el propósito de Dios, para que el reino de Dios fluya, porque Él dijo: ustedes harán mis obras y mayores que las que yo hice, porque yo voy al Padre. Y allí, para la gloria de Dios, Dios usó a Ezequiel, profetizó y ocurrió lo que les acabo de leer. Los profetas tienen que profetizar cuando Dios habla. Cuando Él habla, ¿quién puede abstenerse de profetizar? Pero es cuando Él habla, no es cuando un caprichito de estos llamados profetas, entre comillas, se le mete. Es cuando Dios habla. Lo único que sus profetas pueden hacer en ese caso, cuando Dios habla, es profetizar. Aleluya, mi alma te adora, Señor. El libro de Amós capítulo 3 verso 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La inspiración del Espíritu Santo, hermanos queridos. Dios inspira a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo para que se mueva en la dimensión de lo sobrenatural. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron por la inspiración del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió con los profetas del Nuevo Testamento. Los creyentes de hoy, llenos del Espíritu Santo, también pueden hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aquellos que experimentan la manifestación de lenguas también pueden profetizar. El Espíritu Santo, ay, Amanda, lava, shaya, inspira al creyente a hacer ambas cosas.
La clave es rendirse al bello, glorioso y hermoso Espíritu Santo y permitirle que lo inspire, no solo para hablar el lenguaje, aleluya, que usted entiende y que no ha aprendido, que es el que él le da, sino también en su lengua materna. Pablo dijo, oraré en el Espíritu, pero voy a orar con mi entendimiento también. Entonces tenemos que hacer un trabajo completo para el Señor. El profeta funciona de esta manera. Los creyentes también pueden orar por la inspiración del Espíritu. Pueden cantar por la inspiración, pueden cantar en lengua, pueden orar en lengua. Hermano, yo estuve 20 años al lado del evangelista Gille Ávila. Mi formación fue con este general de Dios y él nos decía, oren en lenguas. Y uno ahí esperando que bajara algo. Ustedes no tienen que esperar para empezar a orar en lengua, que baje un rayo, que se sacuda el salón de oración. Comiencen a orar en lengua según el Espíritu. Usted empieza a orar en lengua, el Espíritu le da y le añade. Y ahora es que yo entiendo, hermanos queridos, el porqué de la insistencia del hermano Gille, que oráramos en lengua, porque es el lenguaje del cielo. Es que Dios te camanso, leva aquí a Mashaya. Guarda los misterios en las lenguas. Cuando usted ora en lenguas, la oración más efectiva es la oración en lengua. Ora en lengua. Katumandere bakabashaya. Cante en lengua. Muévase en el Espíritu. Hágalo también con su entendimiento, porque la bendición se acrecenta. Los creyentes, digo, como le retomo, pueden cantar en lenguas. Podemos enseñar y predicar por inspiración del Espíritu Santo. Aleluya. Porque Él nos ha enriquecido. Él enriquece a los profetas con la palabra. Primera de Corintios capítulo 1 verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. La iglesia, hermanos queridos, de Corintios fue enriquecida con toda palabra. El Espíritu Santo nos enriquecerá a cada uno en toda y con toda palabra. Cuando alguien o algo ha sido enriquecido, se le añadió algo más que no tenía. La palabra, siento la presencia de Dios, contiene la idea de riqueza o abundancia. Ya que hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos sido llenos de la riqueza del poder, de la abundancia de su presencia. Tenemos, hermanos queridos, que abundar en toda palabra. El estilo de vida profético, el estilo de vida de un profeta, hermanos queridos, cultivar un estilo de vida profético implica cultivar una vida escondida. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Conocer las Escrituras. Eso es algo indispensable para el profeta. Lo capacita para conocer el carácter de Dios, la forma en que Dios habla y los parámetros que ha colocado para el ministerio profético. No es que va a profetizar lo que era, es que profetiza porque conoce el carácter de Dios y la forma en la cual Dios habla y traza parámetros. Escuche esto, podemos juzgar la profecía a través del estándar de la palabra y a través del fruto del Espíritu, sabiendo que podemos descartar, cualquier palabra que recibamos que no se alinee con su escritura, y el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si la profecía viene con cuentos de vieja, haga como le dijo mi hermana la semana pasada, tápese los oídos, agarre la profecía y échela al cesto de la basura, al zafacón, porque de Dios no proviene. Los profetas llevan una vida diferente. Oiga, los profetas pueden
encontrarse en los lugares y circunstancias más inusuales y preguntarse, ¿cómo llegué aquí? Profeta, Dios lo usa allí, en el lugar donde lo quiere usar, para entregar su sabiduría y su palabra. No se sorprenda del lugar en el cual quizás usted se encuentre ministrando. Dios abrirá puertas para usted, lo enviará y lo pondrá, con la gente con quien regularmente no se encontraría usted. Ellos necesitan lo que usted tiene. Primera de Reyes 17:9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Esto fue una instrucción que Dios le dio a Elías. Y mora allí, y he aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ustedes conocen la historia. Cuando llegó la mujer, dijo, no, yo lo que tengo un poquito de aceite, un poquito de harina, voy a hacer una tortita para mí y un poquito para el nene mío, y de ahí para allá pues nos moriremos de hambre porque aquí no hay más nada. Y el profeta le dijo, mira, mujer, en otras palabras, le dijo, ya Dios te dio órdenes a ti. Yo soy el hombre que Dios envió para que tú me sustentes a mí. Oye, no tenía nada y ella lo tenía que sustentar. ¿Con qué lo iba a sustentar? Con lo poco que tenía. Y de aquello que ella pensaba que era poco, el profeta dijo, si tú ve y haz lo que dijiste que vas a hacer para ti y para tu hijo, pero tráeme a mí un poquito primero. Y de cierto te digo que no va a escasear ni la harina ni el aceite mientras haya escasez aquí en Sarepta de Sidón. No va a escasear ni la harina ni el aceite en tu casa porque honraste a Dios. Ella lo hizo y usted sabe lo que ocurrió. No escaseó ni la harina ni el aceite por la palabra del profeta, porque Dios estaba en la boca del profeta. Los dones de un profeta funcionarán en los lugares más inusuales. Miren, el don de José funcionó en la prisión y lo llevó al palacio. La gente necesita profetas en todas partes. Aquellos que lo necesitan a usted lo encontrarán, o Dios lo enviará a ellos. Su don le hará un lugar y le llevará ante grandes hombres y mujeres de Dios. Lea luego, porque el tiempo se me está acabando. Proverbios 18:16. Los profetas tienen experiencias inusuales con Dios, como la tuvo Jacob en Peniel. Los profetas no son personas comunes. No es cualquiera que puede ser profeta. Sus experiencias no son normales, hermano. Ellos son diferentes porque tienen visitaciones, tienen liberaciones, sueños, visiones, encuentros divinos. Son la porción del profeta todas estas experiencias. Cuando una persona se encuentra con Dios, él o ella no puede quedarse igual. Aleluya. Moisés se encontró en una zarza ardiente con Dios y no fue el mismo. Isaías vio al Señor en su gloria y no fue el mismo. Ezequiel tuvo visiones de Dios y no fue el mismo. A Daniel lo visitó un ángel y no fue el mismo. Jeremías se encontró con Dios en su juventud y Camán su maquema y no fue el mismo. Juan fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre y no fue el mismo. Dios se le apareció a Jacob en sueños y no fue el mismo. Los profetas son diferentes porque ellos encuentran a Dios de maneras inusuales. Ellos tienen testimonios inusuales. Dios trata con ellos en las noches. Es frecuente que Dios trate con los profetas en las horas nocturnas, en visiones, en oración que ellos hacen nocturna y meditación nocturna. Aleluya, son comunes para los profetas. Salmo 63:6 dice, y voy terminando, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Aleluya, aleluya. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno con un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, que es Jehová, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:3, una de las visiones que tuvo Daniel. Isaías 21:8.
y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda, dijo el profeta Isaías. Salmo 77:6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. La mayor parte del ministerio de un profeta se dirige en lo secreto, se dirige en la intimidad con Dios, se dirige en la búsqueda de Dios. Los profetas son hombres de oración, hombres de intercesión, hombres de ruego. Y voy a terminar con las 3 grandes cosas que hacen los profetas de Dios. Hay 3 cosas que el Señor les requiere a ustedes como profeta, y la primera es: obre justamente. La segunda, ame la misericordia, y la tercera, camine en humildad. Mantener una actitud de humildad es esencial en el ministerio profético. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias que dé fruto en la vida, en los corazones de tus hijos, de aquellos que nos estén viendo hoy, que probablemente tú estás tratando con ellos para el ministerio profético. Séllala en sus corazones en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Rápidamente, si quieres recibir a Cristo en esta hora, repite conmigo: Padre, recibo a Cristo como mi Salvador y te pido que me laves de todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si te quieres reconciliar con el Señor, repite: Padre, me fui de tu casa y no me fue bien. Me alejé de la casa y no me fue bien. Pero en este día regreso a la casa del Padre. Gracias porque me recibes con anillo, con vestiduras de gala y con un banquete preparado en mi regreso. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a orar rápidamente porque el tiempo se me está acabando. Por los que han escrito sus peticiones ahí en la conversación, por toda necesidad que usted tenga, vamos a clamar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo envío tu palabra sobre cada vida que ha estado en sintonía en esta hora con nuestro programa. Cada necesidad que ellos han presentado ahí, Señor, en la conversación de Facebook o en YouTube, Señor, ahora mismo envío el poder de tu palabra, el poder sanador de tu palabra sobre ellos. Te glorificas y los tocas ahora, para la gloria de tu nombre. Milagros, prodigios, señales y maravillas se han hecho en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús, y toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amados, el tiempo no fue que me traicionó, sino que lo consumí en su totalidad. Recuerde que este próximo martes les esperamos, mi hermana, la pastora Elizabeth Santiago, y este es su servidor, evangelista José Santiago, en la convocatoria de ayuno internacional a las 6 de la mañana a través de nuestro fanpage, evangelista José Santiago Ministerio Final como Voz de Trompeta, y a través de YouTube, evangelista José Santiago. Estamos orando, estamos ayunando para que esta pandemia del coronavirus sea desarraigada de la tierra, que ya pueda haber liberación en la tierra y la iglesia salga a hacer el trabajo del último tiempo. La iglesia no está quieta, la iglesia no está dormida, la iglesia no está detenida. Estamos predicando a través de las redes como nunca antes. Pero una vez podamos salir con la libertad que teníamos, haremos el trabajo final del último tiempo, porque la trompeta está a punto de sonar. Les esperamos este martes a las 6 de la mañana. Levántese tempranito, ayune con nosotros de 6 de la mañana a 12 del mediodía con ese propósito. Sean todos bendecidos, adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Siento que sin ti la vida es vana.